Kairetepantes. Este es un video para que ustedes empiecen a introducirse al griego antiguo. He hecho algunas otras cosas, otros videos sobre los dialectos, pero claro, los dialectos son útiles hasta cierto punto, ¿sí? Tener conocimiento de los dialectos es muy útil y es bueno saber que están ahí. Mm, pero nada como meterse al griego pues por el alfabeto. Y en realidad es un alfabeto fácil. Si uno viene, por ejemplo, de una lengua como el español, que tiene un alfabeto latino, el alfabeto griego, que es, digamos, su base histórica, le va a resultar muy familiar. Entonces, les propongo que nos metamos hoy al alfabeto, que cojan un cuaderno, que cojan una hoja, una libreta, un lapicero. Yo acá traje un tecito para acompañar mientras tenemos esta pequeña sesión sobre el alfabeto. Vamos a hablar de las consonantes, de las vocales y de los neuma, de la ta neumata, que son los espíritus. Y aunque parezca al principio una clase de espiritismo, que vayamos a invocar fantasmas, ya van a ver que los espíritus del griego no son nada del otro mundo y tiene que ver con el alfabeto. Entonces vamos a ver esas tres cosas y la otra clase, la otra sesión, podemos hablar también de los diptongos, de los signos, de los acentos, ¿no? De los tonoi griegos. Pero hoy quisiera que arrancáramos con lo básico y me gustaría que mientras vamos hablando de cada letra, de cada vocal, de cada consonante, ustedes traten de leer en voz alta, ojalá pues que estén en un lugar donde puedan leer, decir en voz alta lo que está en pantalla. ¿Listo? Entonces mi objetivo es que hoy salgan con el alfabeto griego básico y que puedan escribir su nombre al menos, ¿no? En los comentarios, su nombre en alfabeto griego. Pero así rápidamente repasemos los datos del griego, ¿no? Que hablamos en el video de los dialectos. El griego tiene un montón de dialectos, pero en resumen el alfabeto que empezaron a usar los griegos es en realidad un sistema de escritura influenciado por los fenicios. Luego de la Edad Oscura, los griegos empezaron a recuperarse comercialmente, a recuperarse socialmente y a comerciar con los fenicios. Y los fenicios no solo se comportaron como unos grandes aliados para los pueblos griegos, que luego serían los pueblos del griego arcaico, sino que además les legaron una invención tecnológica, un objeto tecnológico muy importante para la literatura y para la filosofía, en general para la transmisión del pensamiento griego. Y ese fue el alfabeto. Los griegos antes escribían todo en un sistema de escritura que se llama lineal B. Este sistema además estaba controlado por escribas y sacerdotes, entonces no era un sistema por un lado tan fácil y que se adaptara tan bien a la lengua griega, y además era un sistema en donde no conservamos realmente mucho corpus, como sí que vamos a conservar y por montones en el alfabeto. Así que eso, en el año 700 a.C. los griegos ya han salido de la Edad Oscura, ya tienen un alfabeto y están experimentando con él. Y de ese alfabeto es del que les voy a hablar hoy. Entonces vayámonos por las vocales. Las vocales son 7 en griego. Ta, fonenta es la palabra que los griegos usan para referirse a las vocales. Y en realidad, si uno ha estudiado en el colegio, va a reconocer algunas. También hay muchos símbolos aritméticos de las matemáticas que están relacionadas, por supuesto, y que quizás ya las conocemos. Vamos a empezar por la más fácil, la alfa, que en principio era la cabeza de un buey y con el tiempo se transformó, se simplificó y se volvió esta grafía. Es la alfa y en español pues correspondería a nuestro sonido de A. Y la buena noticia es que si ya saben esta letra, ya saben también una palabra en griego, que en realidad es una exclamación. Es A, que es, sí, como cuando en español escribimos
AH, que es una exclamación de dolor, pena, sorpresa, igual en griego. La siguiente letra es la épsilon, y si la ven es muy parecida a nuestra E, como a nuestra E mayúscula. Les estaré poniendo las letras en mayúscula y en minúscula, entonces la idea es que traten de copiarlas y eso, de comparar cómo les quedan. Y la épsilon es, el sonido es idéntico, y si fusionamos épsilon y alfa tenemos una palabra, y es una palabra que existe en griego, es ea. Y ea es una palabra que se encuentra en poesía, en épica, incluso en el Nuevo Testamento, y es también otra exclamación que incluso en español se suele traducir como ea. Vayamos por otra, vamos a ir por la iota. Esta iota, ¿cómo creen que suena? ¿Sí? La alfa suena como una A, la épsilon suena como una E, y la iota va a sonar como una I. Sí, es igual, el sonido es el mismo. Y si han seguido juiciosamente la cosa hasta acá y no se han perdido, entonces ya sabemos alfa, épsilon, iota, y eso también es una palabra en griego. Es la palabra aei, que es un epirrema, es decir, un adverbio, y significa siempre, aei. Esta que es una O, ¿sí? En griego se llama omicron, y micrón en griego es pequeño. Ahora vayámonos a la Y. Cuidado con esta Y, que puede llegar a confundir porque tiene una forma como de U, y sí, por ahí va el sonido, pero si han estudiado francés o han escuchado esa U francesa, que es más como una Y francesa, es más cerrada, mi consejo siempre es hacer el sonido de una I, pero la forma de la boca tiene que ser como una U. Entonces, esa es una Y. Y con la Y acabamos las vocales, digamos, más normales, las vocales que más se pueden acercar al alfabeto latino. Ahora vayámonos a otras dos que son más curiosas. La primera es la eta, ¿no? Esta eta es uno de los primeros errores que uno suele cometer, si somos honestos. La eta suele ser vista como una N o una H, pero la eta en realidad tiene un sonido de E larga. Entonces es como si alargáramos un poquito más la pronunciación de la E. Entonces, eta. Y fíjense bien en la forma. En mayúscula yo sé que la eta parece una H, y sé que en minúscula parece como una N con un piecito más largo, pero es una E, es una vocal. ¿Listo? Entonces, eta. Y la contraparte de la omicron es la omega. Y la omega, que parece una W, y que en mayúscula yo creo que se ha visto mucho en las películas, en el cine, en las series, es un símbolo que se usa recurrentemente para indicar lo último. Es precisamente porque en el alfabeto griego la omega es la última letra, y es una letra larga también. Entonces, si la eta era la E larga, ¿no? La omega es una O larga, entonces es O. Y ya, esas son las vocales. Nos graduamos de la parte de las vocales, y ahora vayámonos a las consonantes, que son ta, symphona. Tenemos la beta, la famosa beta, y la beta pues en mayúscula y en minúscula se parece mucho a nuestra B, y el sonido también es de una B, entonces por ese lado no hay pierde. Luego tenemos la capa, que se ve como una K. ¿Cómo creen que suena? Pues suena como una K. Luego pasamos a la M, es un sonido nasal, es una M. La minúscula quizás es donde es más rara, pero en general es una M, ¿sí? El sonido es de M, al escribirlo se parece mucho en ambos. Y ahora pongamos otra calaverita acá con esta letra, porque esta es otra consonante, otra letra en donde generalmente uno al principio se equivoca mucho. Entonces la primera era la eta no es una H, no es una N, la eta es una E larga, una épsilon larga. Y por otro lado tenemos la NU, y la NU no es una V, ¿sí? Parece una V, ¿no? Tiene todas para ser una V, pero no es una V, es una N, o más bien es el sonido nasal similar a la N que tenemos en español. Esta sí que es más fácil porque esta uno suele verla en
en el colegio, me acuerdo, y es la pi que equivale a nuestro sonido de P. Entonces, por ejemplo, tenemos una palabra como pan, que no significa pan, sino significa todo. Sí, eso significa pan. Es la palabra griega para todo, y en español, por supuesto, tenemos panhelénico, ¿no? Todo lo relacionado con la hélade, o también pansexual. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos dentro de las consonantes otra que suele ocasionar muchas confusiones al principio, y es la ro. Y esto que están viendo en pantalla, pónganle también calaverita ahí en la hoja o en el cuaderno, y es que ro suele ser confundida por una P en español, porque tiene toda la pinta, ¿no? La grafía da para decir es que esto es una P y es una ro. Es nuestro sonido de R. De R vibrante y de R simple, ¿sí? De vibrante múltiple y de vibrante simple. ¿Qué quiere decir? Que va a haber momentos donde suene R y va a haber momentos donde suene ra. Y los veremos. Pero antes, sigamos con la otra consonante, que es tau. Y tau es fácil porque es el sonido de la T. ¿Sí? Es la T en español. Es un sonido fácil. Y la escritura también me parece a mí que es muy fácil. Generalmente se escribe como con una colita abajo, ¿no? La T en latín es muy recta, digamos. Generalmente las letras griegas suelen tener esas comitas, esas pseudo ligaduras, ¿no? Pero bien, esa es la tau. Sigue otra que me parece a mí muy bella, además útil y... Bueno, todas son útiles, pero esta está en el corazón de lo que es Grecia, y es la pi. La pi, que es la pronunciación ática, pero que con el tiempo en otros dialectos y en realidad, sobre todo a partir del koiné, el sonido de pi va a perderse y va a asimilarse más a nuestro sonido de F, o sea, de fi en español. La pi es como pronunciar una P, pero botando un poquito de aire, ¿no? En ático, en griego ático, es un sonido aspirado. Entonces vamos a decir filosofía, por ejemplo, filosofía, filosofía. ¿A qué les suena eso? ¿No? ¿Qué será filosofía? Eso en griego ático. En griego koiné va a ser filosofía, ¿no? Por supuesto, estoy hablando de filosofía. Es además el signo de la filosofía. Y en minúscula y en mayúscula tienen diferencias, pero en realidad son letras parecidas, una consonante muy, muy, muy importante. Bueno, entramos en el club, digamos, de las consonantes con aspiración, de las consonantes que en griego ático sobre todo vamos a botar un poquito de aire, ¿no? De todas maneras, también es válido no decir filosofía, sino filosofía. Y la siguiente consonante de ese club de aspiradas es la ki. ¿Listo? Es una X, o parece una X, y también va a aspirarse en griego ático, en otros dialectos, y con el tiempo va a perder la aspiración. Entonces ya no va a ser ki, sino simplemente va a ser hi. Un ejemplo de esta consonante es precisamente el saludo de este video, ese kairetepantes o jairetepantes, ¿no? Fíjense, en griego ático sería kairetepantes, mientras que en un griego koiné uno escucharía quizás jairetepantes. Hay una diferencia entre las dos, ¿no? ¿Y cuál hay que usar? Pues con la que ustedes se sientan más cómodos, o quizás si quieren hacer una reconstrucción del griego o koiné sirve, o del griego ático sirve también. Bien, ya casi acabamos con este grupo. Seguimos con la theta, o en griego koiné zeta. ¿Listo? Griego ático theta, o en griego koiné zeta. La grafía es como una especie de cero con una rayita horizontal en la mitad, al menos la grafía más tradicional, más canónica, la que suele estar en los textos, en mayúscula y en minúscula.
Vayámonos con una palabra con Z, ya que sabemos todas las vocales y ahora sabemos esta consonante. Y la palabra es esta que está en pantalla. ¿La pueden leer? Exacto. Espero que sí la hayan podido leer. Es Thea. GTA significa en griego la diosa. ¿Listo? Y se podría leer Thea, griego ático, o Thea, griego koiné, para adelante. Bueno, esta siguiente es también importante y es emblemática, sobre todo en muchas facultades de humanas, especialmente en carreras de psicología. Y tenemos además su signo, que es el que está en pantalla, que puede ser que ya lo estén reconociendo, es psi. Y cómo pronunciamos esa psi, ¿no? Es un sonido un poco raro, es como hay dos consonantes ahí pugnando, en español quizás sí, en griego este sonido representa la unión de P y S, o de pi y sigma, que en realidad es psi, ¿no? Entonces primero la P y luego la S, ps, ps, como si estuviéramos pispeando, ¿no? Entonces ese es psi, psi, la consonante psi. ¿Y qué palabras importantes tenemos? Pues ya lo estaba diciendo ahorita, está psique, ¿a qué le suena? Psique, psique es el alma, también es la vida, ¿no? Si uno está leyendo a Homero, por ejemplo, el inicio de la Ilíada tiene la palabra psique con el sentido de vida. Polas dictimus psikas de proiapsen. Me parece que está así. Puede ser que me haya saltado algo. Bien. Y esa es la razón por la que en español escribimos psicología con P. No decimos psicología, porque no somos griegos, pero por eso es que creo que todavía se sigue escribiendo el nombre de la carrera, de la profesión, del estudio, de la disciplina, con esa P inicial. Es porque hay un vestigio de la lengua griega, ¿no? Bien, y esta que esta ya es más rarita, ¿no? Y vendría a ser como la tatarabuela o la abuela de nuestra G en español. Digo abuela o tatarabuela porque sí que tiene diferencias importantes. El nombre de la letra, de la consonante, es la gamma, es como la G en español cuando es una velar sonora. Es decir, cuando pronunciamos en español, por ejemplo, gota, gato, guiso, ¿no? Cuando decimos ese sonido, la gamma va a sonar así. Nunca la gamma va a sonar, por ejemplo, como cuando en español decimos Gerardo, no, en Gerardo, el griego siempre diría Gerardo, ¿listo? O, por ejemplo, en Gea, ¿no? En español leemos así el nombre, Gea o geología. El griego, en cambio, va a leer esa palabra así, ge, ¿no? Gea, ge, que por cierto, ge es una palabra en griego y significa la tierra. Luego tenemos un triangulito y el triangulito es la delta es la D, ¿no? Tiene el mismo sonido en español que la D y es muy importante porque hay algo que en griego llamamos las partículas, que luego vale la pena hablar de eso, ¿no? Ahora, pero son probablemente, si no estoy mal, las palabras están en el top 5 de las palabras más frecuentes en los textos griegos, en los libros griegos. Y dentro de estas hay dos palabras, men, que esa ya ustedes la pueden leer, fíjense que está la mi, está la epsilon y está la ni, men, y está de. Incluso yo tengo unas manitas en el portátil con estas dos palabras que, bueno, si siguen estudiando griego van a ver lo útil que son al momento de interpretar, de leer textos, de hablar. Ahora, las dos siguientes son rayitos, pero no hay que confundirlas, no son las mismas y creo que son muy diferentes, sobre todo cuando están en mayúscula. La primera es la Z, que es también como una abuela de nuestra Z.
pero se pronuncia tal cual como lo estoy diciendo, Z, como si tuviésemos una S y una D juntas, ¿no? Zdeta, zdeta, Z. En mayúscula sí que se parece mucho a nuestra Z. Sin embargo, la que sigue, que es la XI, en mayúscula es esa cosa rara, ¿no? Esas tres líneas, ¿no? Las dos líneas, la de arriba y la de abajo, son más anchas que la del centro. Y en minúscula es un rayo, ¿no? Casi que parece la cicatriz de Harry Potter. Bueno, algo así son, estas dos se distinguen por ser rayitos al momento de escribirse en minúscula y tienen sonidos diferentes. La primera es la Z, la segunda es la XI. Por ejemplo, con la Z voy a ponerles esta palabra en pantalla. ¿La pudieron leer? ¿Qué dice? Es zo, zo. Y en español se escribiría con una Z y dos O's y quizás ya les empieza a sonar. Es el verbo zo, que significa vivir, ¿no? Es vivir en primera persona, yo vivo. Y en español tenemos ese prefijo cuando queremos hablar de vida, ¿no? De algún tipo de vida, por ejemplo la zoología, un zoológico, la zootecnia, ¿no? Son disciplinas, lugares que agrupan vida, en este caso la vida de animales. Mientras que por el lado de la xi tenemos esta palabra que es muy importante y también es muy griega, es un concepto muy griego que es xenos. Xenos. ¿Y qué es un xenos? ¿Y qué es xenia? ¿No? Que es el xenos y la xenia. Son modos de hablar de los extranjeros, pero también las personas que llegan a nuestro hogar y con las que somos hospitalarios, ¿no? Con las que mostramos algún tipo de hospitalidad. Los griegos, dentro de su etos, dentro de su costumbre, tenían estas relaciones incluso no necesariamente con familiares de sangre, sino con xenos, ¿no? Con los extranjeros, personas de otras ciudades a las que les prestaban servicios, de nuevo digo, de hospitalidad. Hay un episodio muy famoso en Ilíada por la que uno de los guerreros detiene la guerra contra el otro y la razón de que detenga la pelea es porque se reconocen en la guerra como xenoi, ¿no? Como sí, digamos, como extranjeros a los que se les ha prestado algún tipo de hospitalidad. Tiene algo que ver para los que son de Bogotá con la idea de vecino, ¿no? No exactamente, pero con la idea de vecino, de llamar vecino a todo el mundo y de que hay algún tipo de código social que atenúa las relaciones. Bueno, eso es el xenos. Y la xenia vendría siendo la práctica de los xenoi. Ahora, tenemos la lambda, que de la lambda noté algo chévere y es que la lambda es una letra que me gusta mucho en mayúscula. Fíjense que es como un triángulo no terminado y en la minúscula es también una especie de triángulo, un arco más bien, con esa patica, con esa orejita arriba. La lambda seguramente la han visto, si para los que vieron 300, ¿no? Es un emblema de los espartanos. Y una pregunta que a uno le puede llegar es, bueno, ¿y por qué lambda en el escudo de los espartanos cuando, pues, Esparta, ¿no? Sparta es una palabra que empieza con sigma, entonces, porque la lambda? La lambda no es propiamente el emblema de los espartanos, sino el emblema de la región en la cual se encuentra Esparta, que es el centro de esa región. Esta región se llama Lacedemonia y los espartanos y otros habitantes de la región de Lacedemonia son los lacedemonios. Por eso cuando vean un emblema, por ejemplo en un escudo, en los escudos de la película de 300, cuando Leónidas tiene su escudo, la lambda está sirviendo como emblema para decir somos de Lacedemonia. Y dije ahorita sigma y quizás no fue muy claro porque no hemos hablado de la sigma y de hecho la dejé como la última consonante porque es la consonante que más rarezas, que más particularidades tiene. La sigma en mayúscula parece como un 3 al revés, como una E mayúscula, pero no, es una sigma.
Es un sonido idéntico al sonido en español de S, es decir, S. Y la sigma en minúscula va a aparecer como una O a la que le salió un pico, ¿sí? Eso es lo que yo veo, o una gorrita, no sé, ustedes qué más ven cuando escriben la sigma. El problema es que, ok, uno dice la mayúscula es esa suerte de E o de 3, la minúscula es ese circulito con gorrita, y qué es lo que está al lado, ¿no? Que parece una S, ¿sí? Que ya se parece más a la S en español. Eso que está al lado es también una sigma. Entonces, ¿cuándo usamos cuál? ¿Mm? Bueno, en todos los momentos vamos a usar, depende si escribamos en mayúscula o en minúscula, o si estemos leyendo un texto que empieza en mayúscula, bueno, en fin, vamos a ver las dos primeras sigmas al principio y en la mitad de las palabras. Y solo vamos a ver la sigma de este lado, ¿no? La última sigma, la rarita, la que ya aparece una S, solo la vamos a ver, a leer, a escribir cuando nuestra palabra acabe en sigma, ¿sí? Acabe. Solo cuando acabe vamos a escribir esa sigma. Es una sigma que se añade al final de las palabras, pero veamos ejemplos que yo sé que eso sirve más. Fíjense, por ejemplo, con la palabra filósofo en griego, que no es muy diferente al español, es filósofos. Filósofos. Y fíjense que tenemos dos sigmas, ¿no? Piloso, ¿no? Fíjense esa so. Y tenemos nuestra circulito con gorrita, ¿no? Pilots. Ahí está. Filósofos. Pero al cerrar la palabra, ya no está el circulito con gorrita, sino que está la S. ¿Y por qué? Porque solo vamos a poner esa sigma al final de las palabras. ¿Listo? Cuando las palabras acaben en sigma. Pero, por ejemplo, si fuésemos a leer el nombre de un legislador, un personaje, una figura histórica que me gusta mucho, que me parece muy importante, interesante políticamente, que es Solón, ¿no? Si fuéramos a leer el nombre de Solón, fíjense que la cosa cambia, ¿no? Porque el nombre de Solón es un nombre, ¿no? Es un nombre propio, y por lo tanto vamos a empezar a escribirlo con mayúscula, y además de eso, la sigma empieza la palabra, ¿no? El nombre Solón empieza con sigma, empieza con S. Entonces, ¿cómo va a sonar? Si quieren, inténtenlo, escriban cómo creen que se escribe Solón, solo Solón. Si quieren, escriban en el cuaderno, en la hoja, Solón, y luego comparan con la escritura aquí que les voy a poner en pantalla. Entonces, espero que le hayan atinado. Solón se escribe así, Solón, Solón es el nombre para el legislador, ¿no? Entonces, hablemos rápido de pneumata. Pneumata. Pneumata significa espíritus. Top. Pneuma es el espíritu. Y no estamos hablando de una sesión de espiritismo, ya lo dije, parece que sí, y el griego no es tan interesante como una sesión de espiritismo, pero top neuma, el espíritu se divide en dos principalmente. Vamos a tener un espíritu áspero, ya hablamos de ese, y un espíritu suave. Los espíritus solo se van a poner encima de las vocales y de la ro. Luego hablamos de la ro, pero encima de las vocales, cuando una palabra empieza en vocal. Por ejemplo, una palabra muy bonita, muy importante es anthropos, ser humano. Anthropos. Esta palabra, fíjense que al inicio tiene una especie de curvatura, como una especie de C a la inversa, y a eso lo llamamos espíritu. Este es un espíritu suave, y cuando el espíritu es suave, no vamos a modificar en nada el sonido de la primera vocal. Entonces no va a ser, va a ser tal cual como lo estamos leyendo, anthropos. Anthropos. Luego vamos a tener otro sonido, como por ejemplo esta palabra que está en pantalla, que es historia. Sí, yo sé, probablemente leyeron historia, pero fíjense que el espíritu es áspero, ¿sí? Parece, ¿no? Como si tuviera encima una C.
Y cuando tenemos un espíritu áspero, significa que vamos a botar un poquito de aire en la vocal. Como en español cuando añadimos una J antes de una vocal. Fíjense que no es lo mismo decir Juan a, si pongo una J, Juan, ¿no? Bueno, el griego lo hace añadiendo ese espíritu grave, ¿no? Y el espíritu o áspero. Y ese espíritu áspero va a aparecer en muchas palabras, como en jo, el, ge, la, y hoy, los, hay, las, etc. Estos son los artículos, pero eso ya es materia de otra sesión. Bueno, voy a dejar una tarea para cerrar. Y la tarea va a ser que traten de escribir su nombre transliterando, es decir, no quiero que busquen cómo es mi nombre en griego antiguo, sino que tal cual como suena su nombre en español, en inglés, en el idioma que estén probablemente en algún lugar en que hablen español. Quiero que escriban su nombre en griego, ¿sí? Usando el alfabeto griego. Entonces, por ejemplo, mi nombre, que es Cristian, y yo escucho Cristian y quizás yo lo escribiría así: Cristian, y luego puedo buscar y sí, se parece, el nombre viene del nombre griego Cristianos. Pero eso no importa, me interesa sobre todo que jueguen con el alfabeto y que escriban su nombre, incluso su apellido, así sea el apellido más castizo del mundo. Por favor, escríbanlo en griego, traten de jugar con el alfabeto. Y la otra parte, ya en la otra parte hablaremos de signos, algunos signos importantes en los puntos, ¿no? Al momento de puntuar, pero también de los tonos. El griego es una lengua que es muy difícil en español, quizás por la acentuación, ¿no? La acentuación es rara, incluso no solo difícil, sino muy diferente al español, al inglés, al alemán. Es una lengua que acentúa las cosas y que le interesa mucho para su métrica y para la poesía y incluso para hablar. Los griegos prestaban mucha atención a los tonos, especialmente antes de época helenística. Ya después eso, digamos que también se va perdiendo, simplificando, pero bueno, los tonos son importantes siempre por el tema de la métrica y por los poemas y por la poesía, etc.